Estimados, un gusto saludarlos. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a presentar y entrevistar al doctor Daniel Puemape Postigo, especialista en Derecho Bancario y Financiero y socio de Ferrando Abogados, para conversar sobre el contrato de fideicomiso en el Perú. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Bueno, en primer lugar, explíquenos qué es el contrato de fideicomiso. Bien, en primer lugar, el contrato de fideicomiso nace de la confianza. El término fideicomisum viene del término latín que significa confianza. Entonces, en los negocios es importante mantener una jerarquía de confianza. El fideicomiso es una relación jurídica, para empezar, es una disposición del derecho por la cual el derecho es un facilitador de la economía, es un facilitador de los agentes comerciales, de las transacciones financieras. Entonces, el derecho, siendo una ciencia jurídica, facilita las inversiones para que los agentes se puedan relacionar. En este caso, el concepto de fideicomiso lo encontramos en el artículo 241 de la Ley de Banco, que es la Ley 26.702, que vamos a llamar Ley General del Sistema Financiero en adelante, o Ley de Banca simplemente, que establece que el fideicomiso, para empezar, es una relación jurídica. Bueno, ahí ya tenemos un concepto que es distinto, es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere un bloque patrimonial al fiduciario para un proyecto específico, para una finalidad específica. Por ejemplo, como podemos ver en este cuadro, el fideicomitente tiene en primer lugar un proyecto, vamos a decir un proyecto de realizar una universidad en provincia. Una universidad que en Lima quiere hacer una sede en provincia y tiene el terreno, ha comprado el terreno, pero le falta el capital para la construcción, mano de obra y edificación de esta universidad, que puede estar valorizado en millones. Consecuencia, ha obtenido el financiamiento del fiduciario, que es puede ser también una empresa de fideicomiso o un banco o una sociedad agente de bolsa que da este crédito, da este financiamiento. En contraposición, el fideicomitente cede temporalmente parte en bloque de sus bienes para este fin específico de la construcción. Y como podemos ver en la lámina en el siguiente punto, el dinero se paga con los flujos de la universidad que va recaudando poco a poco con una cuenta recaudadora. Entonces, el concepto de fideicomiso es el siguiente. Es un contrato, una relación jurídica por la cual el fideicomitente cede temporalmente sus bienes para un fin específico, a una explotación, al fiduciario, a un determinado proyecto. Ah, perfecto. Bueno, y explíquenos un poco más qué es una operación de fideicomiso. Bien, como estamos señalando en esta lámina, en este cuadro, la operación de fideicomiso se relaciona con el proyecto. El proyecto en sí, la idea de negocio, la idea de este proyecto. Tengo este fideicomiso y, bueno, lo que yo necesito es el capital para la construcción. Los edificios que vemos en Lima, en los distritos de Lima, en Miraflores, Barranco, en varios distritos, se han realizado ante fideicomiso. Es decir, se tiene el terreno, pero no se cuenta con el capital para la construcción, mano de obra y edificación. Entonces, ¿cómo opera el fideicomiso? Opera de la siguiente manera. Tenemos un fideicomitente que tiene una idea de proyecto, que constituye este fideicomiso temporalmente, se aparta de sus bienes para obtener un financiamiento y este dinero, este proyecto se va a pagar con lo recaudado, con la venta de los departamentos, va a ir a los fondos del fiduciario, que es el que han dado este préstamo, ¿no es cierto? Y explíquenos un poco más cómo se encuentra regulado el fideicomiso en el Perú. Bien, existen dos normas específicas del fideicomiso, que se encuentra regulado aquí en el Perú. La primera es la Ley de Bancos, a partir del artículo 241 en adelante, establece las obligaciones y los requisitos para hacer un fideicomiso. Y el reglamento 1010-99 de la Superintendencia de Banco y Seguro, donde está detallado las clases de fideicomiso y las obligaciones del fiduciario. Existen entonces dos normas jurídicas. ¿Y qué es el dominio fiduciario? Bien, el dominio fiduciario es una ficción del derecho, para empezar. Uno de los requisitos que señala la ley y el Código Civil de la propiedad es que la propiedad es perpetua. La propiedad tiene un principio que se llama erga omnes, es decir, que nadie se puede oponer a tu propiedad, ¿cierto? Existe el disfrute de goce,
el disfrute de percepción de los bienes de tu propiedad. Sin embargo, el fideicomiso, por ser un contrato particular, sui generis, en el mundo de las inversiones, tiene otra óptica. Entonces, el derecho le da esa connotación de ficción jurídica de dominio fiduciario. ¿Qué es el dominio fiduciario? Cuando usted cede parte de sus bienes para un fideicomiso, lo que está es apartándose temporalmente de sus bienes, y al apartarse, el fiduciario recibe ese bloque patrimonial en dominio fiduciario, lo que le va a permitir explotar al fiduciario, administrar y recaudar los fondos. Entonces, es una ficción que se llama dominio fiduciario para que los bancos o las empresas de fideicomiso puedan explotar este bien. A eso se le conoce como dominio fiduciario. ¿Y existe alguna formalidad legal para celebrar un contrato de fideicomiso? La formalidad, existen dos mecanismos que reconoce la ley de banca. Ajá. La formalidad puede ser por contrato privado, es decir, usted puede coger un contrato de manera privada, celebra, claro, y cede parte de sus bienes sin ninguna formalidad. U otro, la ley de banca también le reconoce, puede hacerse mediante testimonio por escritura pública. Esto es para darle más protección al fideicomiso. Es decir, es distinto si tenemos un contrato privado que si tenemos un contrato celebrado por escritura pública con fecha cierta, con firmas legalizadas. Es distinto. ¿Y por qué la diferencia? Para dar seguridad a las inversiones. Independientemente de ello, se recomienda que los contratos que tengan relevancia de inversiones deben ser elevados de manera por testimonio, de manera notarial, es decir, por escritura pública. Y una consulta. Para constituir un contrato de fideicomiso, ¿tiene que haber la aprobación de la SBS, de la Superintendencia de Banca y Seguros? No, no es necesario la aprobación de la SBS. Basta con que usted celebre de manera privada un fideicomiso, por contrato de manera privada. Lo que la ley sí me exige es que cada fiduciario que tiene una relación, un inventario, una relación detallada de fideicomisos, tiene que comunicar a la superintendencia esta relación de fideicomisos. Y asimismo el reglamento, el artículo 11, me dice que estos bienes que está administrando el banco o el fiduciario la carpeta debe estar a disposición de la superintendencia cuando lo requiera. Es decir, no hay una formalidad, no hay un requisito como aprobación del ente regulador, pero lo que sí hay es que yo debo tener una relación detallada y debo estar a mano de la superintendencia cuando lo requiera. Ah, perfecto. Y doctor, explícanos un poquito qué sucede si yo tengo un acreedor o un conjunto de acreedores y cómo podría yo constituir o transferir mi patrimonio en fideicomiso, ¿no? Teniendo en cuenta primero qué es el patrimonio que respalda la deuda principalmente y dejaría desprotegido a mis acreedores, ¿no? ¿Existiría algún fraude por parte de los fideicomitentes y constituyentes del fideicomiso? Bueno, esa es una pregunta que se hace comúnmente, ¿no es cierto? Claro. Debido a que el fideicomiso tiende a que yo me desprendo de mi celular, o usted se desprende parte de su patrimonio para hacer un fideicomiso. Siempre, esta pregunta siempre la hacen mucha gente y viene como consulta también al estudio de abogados. Si yo tengo un conjunto de acreedores que mi bien está respaldando parte de esa deuda o a estos acreedores, ¿cómo yo puedo hacer un fideicomiso, constituir un fideicomiso y dejar desprotegido? ¿No es cierto? Muy bien. La ley de bancos se pone en dos situaciones, ¿ya? Para que yo pueda disponer o constituir un fideicomiso sin perjudicar a mis acreedores, lo que tengo que hacer, la norma me dice, es una publicación en el peruano. Por eso todos los fideicomisos, la constitución de fideicomisos que se hacen, se publican en el peruano, porque la ley lo exige, por un principio de transparencia, por un principio de obligación. Tengo que publicar en el peruano por 3 días consecutivos. Es decir, y en el plazo de 6 meses, si yo he hecho la publicación y mi acreedor no se ha opuesto, ese fideicomiso se constituye y queda totalmente válido. Ese es por un lado. Por el segundo punto, si yo quiero constituir un fideicomiso y tengo un bloque patrimonial que deseo constituirlo, tengo que comunicar, o la norma me dice, hacer publicación, o comunico a mi acreedor, le digo, estoy dejando mi celular que garantiza parte de la deuda, estoy otorgándole el fideicomiso, le comunico mediante una carta notarial, y si él en 2 meses no ha respondido, ese fideicomiso queda totalmente válido. Entonces tenemos 2 opciones: hacer la publicación
en un lazo de 6 meses, 3 días consecutivos, y en un lazo de 6 meses si nadie se ha opuesto. O comunicarle al acreedor. En este caso específico, como se trata de disposición de bienes, nadie me impide a mí que yo pueda disponer de mis bienes, porque una de las características de la propiedad es la disposición de los bienes. Entonces, nadie puede a mí obligarme a que no pueda disponer de mis bienes. Claro. Sin embargo, por estar este bien garantizando parte de la deuda, un acreedor puede verse defraudado y solicitarlo mediante un juez, solicitar la nulidad de ese acto jurídico. Eso en derecho se conoce en el Código Civil como acción pauliana. Es decir, solicito la nulidad y que todo se retrotraiga a la esfera del patrimonio del deudor originalmente como estaba, ¿no es cierto? Entonces esto se conoce como fraude a los acreedores. Sin embargo, la ley de bancos se ha puesto en estos términos para dar seguridad jurídica al fideicomiso de que yo tenga que hacer una publicación por 3 días consecutivos y sin lazo de 6 meses el acreedor no se ha opuesto, eso queda válido. Ese fideicomiso queda santificado y queda constituido, queda totalmente válido. No se puede ya anular. Y segundo punto, si yo comunico mediante una carta al acreedor que estoy constituyendo un fideicomiso y en 2 meses no me ha dado respuesta o no se ha opuesto. Esa sería la respuesta a la pregunta. Doctor, en consecuencia, como reflexión final, ¿podemos señalar que el contrato de fideicomiso permite las inversiones? Sí, por supuesto, el contrato de fideicomiso permite las inversiones a largo plazo. Sin embargo, como reflexión también debemos apuntar lo siguiente, que los bancos y las entidades financieras deben tener un espacio donde puedan desarrollar sus tareas y sus funciones y responsabilidades de manera óptima. Es decir, el Estado tiene que dar garantías jurídicas, estabilidad jurídica a largo plazo. No podemos estar cambiando las reglas de juego. En este caso tenemos una ley de banca desde hace 20 años que ha venido funcionando de manera óptima para unas buenas relaciones jurídicas y para la inversión a largo plazo. Esta ley de banca es una muy buena ley que ha sido inspirada en los principios internacionales de Basilea. Es una ley que tiene por objeto la solidez del sistema financiero, que tiene por objeto la solidez y la diversificación de la banca y la protección del ahorro, y a la vez tiene la inversión a largo plazo. Entonces, eso juntado a nuestro modelo económico constitucional, que permite que señala que el Estado garantice y protege el ahorro, entonces, en consecuencia, el fideicomiso garantiza las inversiones. ¿Por qué? Porque tenemos un marco legal, una ley de banco bien diseñada para que los agentes se relacionen bien. En este caso, el fiduciario tiene este bloque patrimonial el cual lo puede explotar, y el agente económico, el constituyente, también tiene, digamos, un mecanismo jurídico que le va a permitir desarrollar las inversiones. Como hemos visto, el fideicomiso se constituye a largo plazo, son inversiones que se generan a largo plazo. Las construcciones, el sector logístico, el sector construcción, el sector inmobiliario, el desarrollo de universidades, son proyectos económicos y estrategias comerciales que se han diseñado a largo plazo en base a los principios del fideicomiso. En consecuencia, podemos señalar como reflexión final que el fideicomiso permite las inversiones a largo plazo en el Perú, y eso trae desarrollo. Excelente. Bueno, el doctor Puemape finalmente ha publicado su libro Tratado Elemental Derecho Bancario Peruano, el mismo que lo podemos adquirir a través de la página web ferrando.com. Excelente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted.